Bueno, siempre comienzo con lo mismo, continuamos, bueno, estoy empezando en esto y a lo mejor no lo hago de la mejor manera posible, pero, como sigo dándole continuidad a uno cada uno, pues, como lo voy llevando por capítulo, pues, yo siempre, pues, voy como continúo, continúo, continúo. Resulta que esta situación hablando de las bandejas del cotolengo, siempre, como siempre digo, una cosa me lleva cada cosa que veo aquí me lleva al recuerdo de lo que viví en Cuba. Y entonces, por eso es que es mi historia como emigrante, lo que he visto aquí como emigrante, las cosas que me han sorprendido, las cosas que me han llamado tanto la atención. Pero no puedo evitar sin el propósito de denigrar a mi país, sin el propósito de nada. Yo comprendo perfectamente que Cuba es simplemente una isla del tercer mundo, que no tiene el mismo desarrollo, que cuando el mundo entero no sabía de la existencia, el mundo conocido no sabía de la existencia de Cuba, ya España era una potencia y fueron los que fueron a colonizar y todas esas cosas y descubrieron América y tal. Bueno, que la descubrieron porque ellos no sabían que existía, pero existía. Pero, pues nada, ya era una potencia. Por ejemplo, Cuba no hubiera podido venir en una embarcación hasta España, porque no tenía recursos para eso. Y España sí pudo ir con sus barcos hasta América. Fuera mejor o peor lo que se hizo, pero pudieron ir. Eso me hace pensar que cuando todavía Cuba, no el mundo entero, el mundo conocido, no sabía de la existencia de Cuba, ya España se sabía que existía. Entonces quiere decir con esto que tiene más años de recorrido en desarrollo, en la historia, según la historia. Que yo no estaba nacida desde desde esa época, pero según la historia, pues bueno, tiene más recorrido y evidentemente es una potencia al lado de Cuba, que Cuba es una isla pequeña que hasta el año 59, cuando triunfó la revolución, sí tenía muchísimo más desarrollo y todas esas cosas. Y quizás hubo una época de la vida, por las historias que he escuchado aquí contar de las personas con las que he cuidado, de su familia y tal, puede ser que hubiera una época en la que incluso Cuba tuviera un desarrollo por encima del que tenía España en ese momento, por las circunstancias que fueran, porque es que todos los países han pasado por sus historias y sus cosas y han tenido épocas de mejores y épocas peores, pero al final siempre sigue siendo un país más fuerte. Y, esta historia de las bandejitas que comenté y qué sé yo, me hizo recordar lo que eran las escuelas del campo en Cuba. Y ahora, a mis 63 años, yo pienso y analizo, yo digo, no sé cuál era la intención, si la intención era educarnos de que éramos prácticamente niños, porque a la secundaria se entra con 11 o 12 años, según el mes del año que hayas nacido, pero entre 11 y 12 años se entra, eres prácticamente un niño. Y en esa época, en mi época, no sé ahora cómo estará, pero en mi época había que ir, empezábamos la secundaria, empezamos el séptimo grado, el octavo y el noveno, eran 3 años, anteriormente eran 4 igual que aquí en España, pero ya después en la época que yo entré a la secundaria era el séptimo, octavo y noveno, y décimo, 11 y 12 ya pertenecía al bachiller, o el preuniversitario que se le llamaba ya. Entonces, en esa época, con 11 o 12 años, pues teníamos que ser la escuela al campo. Y siempre he pensado, no quiero juzgarlo todo, no quiero juzgarlo todo como malo, pero no comprendo la intención ahora al cabo de la vejez. Digo, no sé si la intención era educarnos desde niños prácticamente a, a saber ser un poco independientes o algo así, o si era ahorrarse dinero a costa de nosotros, como Estado, como gobierno, ahorrarse dinero en gastos de salario y de todas las demás cosas, ahorrárselo a costa del trabajo de unos niños. Porque recuerdo, y lo explico ahora para los que no son cubanos y no sepan lo que es la escuela del campo. En cuanto entrábamos al séptimo grado, teníamos que hacer, en mi época, repito, no sé hasta qué
punto porque, bueno, mi hija que tiene, pues bueno, mi hija, para no estar dando tantos detalles, mi hija hizo escuela del campo también. Creo que fue el primer año nada más, en séptimo grado o algo así, pero hizo escuela del campo también. Cuando en mi época nos llevaban, yo me fui, me recuerdo que con 12 años, a una escuela del campo que nos llevaron lejísimo, lejísimo, lejísimo de donde yo vivía. Unos albergues que eran, creo que eran de macheteros o algo así, o de algo militar, no sé, no recuerdo bien. Nos llevaron a los albergues eso eran albergues rústicos. Esto estoy explicándolo para las personas que no son cubanas, que entiendan. Era al empezar el séptimo grado, nos llevaban a la escuela del campo, se llamaba eso. Teníamos que ir 45 días. Solamente se podían librar de esa escuela del campo los niños o los estudiantes que tuvieran a un certificado médico que pudiera justificar que tenían algún problema de salud que les invalidaba, que no les permitía irse para allí, porque incluso había estudiantes que tenían un certificado médico de algún tipo de enfermedad que no les permitía ir al campo, pero sí les permitía hacer la vida en los albergues eso y en otras labores ahí en el de eso, y se tenían que ir. Y entonces los que no podían ir porque ya tenían algo más invalidante, pues entonces esos 45 días tenía que estar yendo al centro, a la secundaria, a la escuela, a lo que le llaman aquí el instituto, allí se le llama la secundaria, que es una escuela secundaria básica tal, con tal nombre, escuela secundaria básica. Pues los que ya tenían algo muy, muy, muy invalidante, pues tenían que ir esos 45 días, durante esos 45 días que estaba el resto de los estudiantes en la escuela del campo, tenían que ir a la escuela, a hacer limpiezas, a ordenar las bibliotecas, a ordenar cosas, a hacer labores que le pusieran allí. Y el resto, que nos tuvimos que ir para el campo, teníamos que ir todos los días, nos levantaban, no sé si era a las 6 o a las 7 de la mañana, algo así, tempranísimo. Sonaba una campana, pim, 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 una campana que tenía en el campamento. Todo el mundo se tenía que levantar, hacerse el aseo en unos baños rústicos, me recuerdo como si los tuviera ahora delante, que eran con unos bañitos así, con unas tablitas en el suelo, y había que llevar cubo, se cogía el agua, por supuestísimo que con agua de la temperatura que estuviera, con la temperatura que estuviera, porque no, por supuesto que agua tibia ni agua, qué sé yo, no había. Entonces, con la temperatura que estuviera el agua, teníamos que llevar cada una un cubo, y entonces cogíamos un cubo, nos metíamos los baños esos que eran con unas tablitas así en el suelo, el agua corría para atrás de los baños ahí, qué sé yo, a como fuera, y una cortinita de saco, era la puerta, una cortinita de saco así y sin techo, sin techo y dale para adelante. Y entonces, ese es el recuerdo que yo tengo. Y entonces, pues nos llevaban y nos imponían metas. Teníamos que hacer, y madre mía, cómo yo lloraba, por Dios, yo que siempre he sido llorona. Qué manera de llorar en la escuela del campo. Las demás, porque al final es la edad, es la edad. A esa edad, todo el mundo yo creo que siempre está contento, siempre están contentos y la gente y las muchachitas cantaban y hacían coros y canciones y de esto y del otro, iban cantando, iban no sé cuánto, y yo siempre estaba llorando, porque para mí se hacía tan difícil aquello. Y entonces, ¿por qué es que nos llevaban? Dime tú, con tan niños todavía, y nos llevaban y nos ponían unas hileras de lo que fuera que estuviéramos haciendo. Había veces que teníamos que coger y deshiervar tomate. Tenían plantaciones de tomate y había que ir quitándole todas las hierbas que tuviera el tomate. Pero eso te ponían, ahora no me recuerdo cómo es que se llamaba eso, pero eran como hileras así, lo sembraban en hileras. Estaba la lomita así por aquí y la zanjita por aquí. Y por ahí teníamos que ir por la zanjita, que no era por donde estaban las maticas, y teníamos que ir pim, pam, arranca todas las hierbitas. Entonces, yo recuerdo que yo ni fuerza tenía para hacer eso. Y yo me recuerdo que yo siempre cogía un palito
para hacerle así y quitarle un poco la tierra de alrededor y arrancar las maticas y venga y nos ponían, ay, ¿cómo era que se llamaba eso? No me acuerdo era cómo era que se llamaban las hileras esas y nos ponían meta, nos decían, tienen que hacer 3 hileras de esas, por ejemplo, y era para allá, para acá y para acá y dale para allá. Y, ay, Dios mío, yo no veía el final de eso. Y eso era todos los días. Bueno, creo que sábado y domingo no, sábado y domingo no íbamos, pero de lunes a viernes durante 45 días, dime tú, mes y medio de metido en ese melón. Y nada, las comidas, que me hizo recordar esto, las comidas eran en bandeja, pero vamos, no quiero ni acordarme de las comidas que nos daban también en las de eso, y tengo que cortar porque ya se me acaba el tiempo.